Hola, buenos días a todos. Siendo las 8 en punto, daremos inicio a nuestra sesión del día de hoy, 19 de noviembre del año 2020-21. El día de hoy, la sesión tratará de aeropalinología. Hablaremos específicamente de los pólenes, en este caso, de los árboles. Yo soy la doctora Ana Karen Chávez Ruiz, soy residente de primer año de alergia e inmunología clínica y agradezco a mi profesor asesor, la doctora Alejandra Macías Weinman, por su apoyo para la elaboración de esta plática. Y bueno, como introducción, primero que nada, se estima que las alergias al polen afectan aproximadamente al 40% de las personas alérgicas. Una de las razones de esto es porque los árboles representan la mayor parte de plantas de polen de cultivo en todo el mundo. En el planeta, al menos la tercera parte de las especies vegetales son árboles. Y los árboles alergénicos se pueden encontrar prácticamente en todo el mundo. Mientras que en las regiones de clima tropical, las alergias al polen de esos árboles están casi ausentes. Vamos a ver que las principales órdenes de árboles alergénicos van a ser los fagales, los lamiales o también conocidos como los escrofuriales, los proteales y los pinales. Muy bien. Hace más de 25 años se habló o se describió del gen que codifica el principal alérgeno del polen del abedul, que es el BET-B1. Fue el primero en ser en su tipo estudiado y caracterizado. Y desde entonces se han identificado y se han reconocido alrededor de 53 alérgenos del polen de los árboles. Y para esto, el organismo encargado de realizar esto ha sido el Subcomité de Nomenclatura de Alérgenos de la OMS y de la UIS, que esta mantiene una base de datos sistemática en donde se listan todas las moléculas alergénicas que hasta el momento se han descrito. En cuanto a la riqueza forestal de México, México tiene una superficie total de 195 millones de hectáreas, de los cuales el 33.6% van a ser los bosques templados y tropicales, que van a ocupar 65.7 millones de hectáreas. Y en nuestro país hay al menos 23.500 especies vegetales, de las cuales aproximadamente 4.200 van a ser arbóreas. Y esto nos habla de que en nuestro país hay realmente una alta biodiversidad de especies arbóreas. En el mapa que pueden ver aquí a su izquierda, se enlistan los diferentes tipos de zonas que podemos encontrar, viendo que cada color representa las variedades de zonas que podemos encontrar en nuestro país. Y bueno, hablando de las plantas terrestres, que también se denominan embriofitas, vamos a ver que se dividen en plantas vasculares y no vasculares. Yéndonos al área de las vasculares, vamos a ver que tenemos a las productoras de semilla y a las no productoras de semilla. Y dentro de las productoras de semilla vamos a encontrar aquellas que tienen flor y aquellas que no tienen flor. Y hablando acerca de la filogenética de los árboles, empezando primero que, bueno, van a pertenecer al reino Plantae, vamos a encontrar que los árboles se van a encontrar dentro de la división de espermatofita, que van a ser aquellas que contienen flores y semillas, y se va a subdividir en los gimnospermas y los angiospermas. ¿Ok? Los gimnospermas van a ser aquellos que tienen falsos frutos, y en este se incluye el grupo de los pinales, o más bien la familia, perdónenme, tenemos a los pinales, y del lado de los angiospermas que tienen frutas tenemos a los favales, a los fagales, los mirtales, los rosales, los lamiales, los escrofuriales y las mirtaciales,
que vamos a ir hablando un poquito de cada una de estas, ¿ok? Y bueno, nada más mencionar que es importante diferenciarlas y hablaremos sobre sus características ahorita posteriormente. Continuando con las angiospermas, que en sí esta denominación deriva de las palabras griegas para vaso y semilla, va a incluir a todas aquellas plantas vasculares que son terrestres y además a los árboles de madera dura que tienen flores y frutas. Y estas se van a reproducir haciendo semillas que están encerradas en un ovario. Por otro lado, tenemos a los gimnospermas, que estas van a derivar de las palabras griegas para semillas desnudas. Y aquí se van a incluir las plantas vasculares, que son terrestres y que también tienen árboles de madera, pero que son blandas, y tienen frutos falsos, que en este caso son los conos. Y estos, como habíamos mencionado, no tienen flores. Estas van a ser portadores de cono y se van a reproducir haciendo semillas desnudas en escamas u hojas de cono, como podemos ver aquí en la imagen. Y algunas diferencias a grandes rasgos para poder diferenciar a las angiospermas y a las gimnospermas va a ser que las angiospermas van a tener un tallo herbáceo, mientras que las gimnospermas uno leñoso. En cuanto a las hojas, van a ser perennes y caducas en el caso de las angiospermas versus perennes en las gimnospermas. En la primera van a estar cubiertas por el fruto y en las gimnospermas van a estar desnudas. Su reproducción en las angiospermas va a ser más rápida que en las gimnospermas. La polinización va a ser también diferente. En las angiospermas va a ser zoófila e indirecta y en las gimnospermas va a ser anemófila y directa. La fecundación en una va a ser doble y en la otra simple. Y una diferencia también bastante importante es que el número de especies va a variar. Podemos ver que en los angiospermas va a haber una mayor cantidad, es un número bastante diferente al de los gimnospermas. En los angiospermas se cuantifican alrededor de 250,000 especies, mientras que en los gimnospermas alrededor de 850. Bueno, y empezaremos primero con el orden de los pinales, en donde se incluyen las familias de las pináceas y las cupresáceas. Vamos a tener que las pináceas van a ser árboles o arbustos que incluyen a las coníferas, como lo son los cedros, los abetos, los alerceles y los pinos, y van a ser la familia más grande de conífera con diversidad de 11 géneros y de 220 a 250 especies. Estas se van a encontrar de manera predominante en el hemisferio norte. Y entre las características que tienen los árboles que pertenecen a esta orden es que tienen hojas de aguja, o bueno, hojas que tienen forma de aguja, que son bastante largas y estrechas, pueden ser escamosas, tienen un tronco de grano fino, conos con escamas leñosas y carnosas, además de ser membranosas. Estos árboles por lo general crecen de 2 hasta 100 metros de altura y la mayoría son de hoja perenne. Y una característica también importante es que van a ser monoicas. ¿Y a qué se refiere este término? Es nada más meramente recordatorio. Van a ser aquellas especies en las cuales ambos sexos del árbol se presentan en una misma planta. Y como habíamos mencionado, la dispersión del polen va a ser por el viento. Empezando por el género de especies de Pinus, estos árboles van a ser monoicos, van a alcanzar una altura de 15 a 35 metros, tienen una corteza exterior con surcos estrechos y el interior va a ser resinoso. Sus hojas van a tender a ser verde brillante y se van a encontrar en grupos de 3 y van a tener una punta roma. Sus conos van a ser color marrón, tienen una forma ovoide y las flores van a estar separadas, pero vamos a encontrarlas en el mismo árbol. Su follaje es perennifolio y su floración se da de mayo a junio con una polinización anemófila. Vamos a ver que los conos masculinos, que son estos que podemos ver acá, van a ser pequeños, van a medir de 0.5 a 6 centímetros de largo y van a caer un poco después de la polinización.
Por el otro lado, los conos femeninos van a ser grandes y generalmente van a ser leñosos, van a tener una medida de 2 hasta 60 centímetros y van a tener diferentes arreglos escamosos y en cada escamita van a tener 2 semillas. Y bueno, con relación al polen, vamos a ver que tiene un tamaño de 40 a 85 micrómetros. Va a tener una forma subesferoidal a elipsoidal. Va a tener 2 polos con 2 sacos, como pueden ver en la imagen inferior. Y estos 2 sacos aeríferos laterales se van a denominar alas. Van a tener una apertura que se llama leptoma, que la pueden ver señalada con la flecha negra. Y bueno, su alergenicidad va a ser baja y su temporada de polinización va a ser durante los meses de enero y febrero. La ruta de exposición va a ser respiratoria y esta va a tener una alta reactividad cruzada entre especies y posiblemente también con Lolium perenne. Y las especies que se han encontrado en el área metropolitana de Monterrey son el Pinus embroides, que se conoce como el pino piñonero de Galeana, el Pinus gregi, que es el pino prieto o pino garabatillo, y el Pinus pseudostrabus, que es el pino blanco. Pasando ahora a la familia de las cupresáceas, estas se distribuyen de manera mundial, van a tener de 27 a 30 géneros, que van a incluir enebros y secoyas, y alrededor de 130 a 140 especies en total. Estos árboles y arbustos van a ser monoicos, subdioicos o dioicos, ¿ok? ¿Y a qué se refiere esto? Que el término dioico se refiere a que estos árboles van a tener unidades reproductivas que son unisexuales, ¿ok? Que van a ser flores, conos de conífera o sus estructuras equivalentes, y cada árbol va a tener su sexo. Y para que se lleve a cabo la reproducción, se va a requerir 2 ejemplares de distinto sexo para que pueda haber la reproducción y crecimiento de nuevos árboles. Y por otro lado, los subdioicos van a ser aquellas plantas femeninas que pueden a veces llegar a producir una pequeña cantidad de conos masculinos o viceversa. ¿Ok? Vamos a tener que la corteza de estos árboles, al estar maduros, van a ser color naranja marrón, fibrosos, van a tener una descamación vertical y van a tener unas grietas cuadradas en algunas especies. Sus hojas van a estar dispuestas en espiral, van a estar decusadas. Esto quiere decir que van a estar en pares y van a estar dispuestas en cruz. Y pueden también llegar a estar en vertilicios, que es que estén de 3 hojas o más sobre un mismo nudo. Y de manera inicial van a tener una forma de aguja y posteriormente van a tener hojas escamosas pequeñas. Y los conos van a tener escamitas que van a estar dispuestas en espiral, pueden estar decusadas, eso quiere decir que estén acomodadas de manera opuesta o verticiladas dependiendo del género. Y hablando del Juniperus, las especies de Juniperus, conocido de manera común como el sabino, va a estar distribuido en el hemisferio norte y va a ser nativo del suroeste de Norteamérica, incluido el noreste de nuestro país. Este va a ser un arbusto grande o un árbol pequeño, dioico, que tiene alrededor de 6 metros de altura. Tienen hojas brillantes, verdes, que pueden ser aromáticas y están en forma de escamas que se producen en brotes redondeados y van a tener conos globosos que son similares a una valla, que son estas que podemos ver en la imagen inferior a la derecha, que son moradas, y estas son femeninas. Pueden estar verde al principio y se van tornando moradas al momento que van madurando. Y bueno, su follaje va a ser perennifolio. Esto quiere decir que va a conservar todo su follaje durante todo el año. También a los perennifolios se les conoce como siempre verdes. Su floración va a ser de diciembre a enero y su polinización va a ser anemófila, que quiere decir que es por el viento.
Ok, y hablando específicamente de la especie de Juniperus sabinoides, en cuanto al polen, va a tener un tamaño de 25 a 36 micras, tiene una forma esferoidal, tiene aperturas, en ocasiones puede encontrarse un poro y va a tener una excina delgada. En cuanto a su alergenicidad, se considera que esta es alta y su temporada de polinización es durante la primavera. El alérgeno identificado es el Jun S1, que es una pectatoliasa. Y la ruta de exposición a este polen y al alérgeno va a ser vía respiratoria. Y bueno, en cuanto a la reactividad cruzada, se puede encontrar que sea alta en diferentes especies de la familia de las cupresáceas, en particular entre el enebro de montaña, el ciprés funerario italiano y el ciprés de Arizona. Y vamos a ver que la especie que se encuentra de manera predominante aquí en nuestra área metropolitana de Monterrey va a ser el Juniperus de Peana, que se conoce como el junípero de la sierra. Pasando al orden de los malfigiales, tenemos a las salizaes. Y vamos a ver que es una familia de árboles que va a incluir a 56 géneros y alrededor de 1.220 especies. Aquí los géneros relevantes van a ser Salix, o como se conoce de manera común como sauce, y Alpopulus, conocido como álamo. Y estos se van a encontrar sobre todo en suelos húmedos, en regiones frías y templadas, sobre todo en el hemisferio norte. En cuanto al sauce, vamos a ver que las especies de este van a ser comunes en la mayor parte de Europa y Norteamérica, además en Asia Occidental templada e incluso en el noreste de África. Y van a ser arbustos o árboles pequeños que tienen entre 3 y 15 metros de altura. Tienen una corteza amarillo-marrón con tendencia a ser sobre todo marrón oscura, hojas que son verdes oblongas e irregulares y que van a estar dentadas, como si tuvieran pequeños dientitos que podemos observar en esta imagen. Van a tener flores dioicas y van a aparecer en amentos, que los amentos vienen siendo esto. Acá también hay amentos, pero no se alcanzan a apreciar muy bien porque van a estar provistas de vilano blanco. Y bueno, el fruto va a ser una cápsula pequeña que va a contener semillas pequeñas y, como les comentaba, van a estar recubiertas o provistas de un vilano blanco, que esto va a favorecer que se puedan dispersar por el viento, por el aire. Su follaje va a ser caducifolio y su floración al inicio de primavera, con una polinización entomófila y anemófila. Muy bien, con relación al polen en particular, tiene una medida de 22 a 30 micras, tiene una forma esférica y contiene unos surcos largos. Y esas aperturas se le denominan colpos en este polen. Su alergenicidad va a ser moderada y la temporada de polinización va a darse en la primavera. Su ruta de exposición va a ser por vía respiratoria. Al momento no se han caracterizado alérgenos para este género en particular y se reporta que hay reactividad cruzada entre las especies que se encuentran en el mismo género y además del género Populus. En cuanto al álamo, vamos a ver que se encuentran de 30 a 40 especies distribuidas en el hemisferio norte y 9 especies van a ser nativas de América del Norte. Vamos a ver que son árboles dioecios de 53 a 58 metros de altura. Van a tener un tronco de 100 centímetros de diámetro. Su corteza es gris amarilla y tiene surcos profundos. Sus hojas van a ser dentadas, triangulares, de color verde oscuro, con un pesicolo largo, que el pesicolo va a ser el rabillo que va a unir la lámina de una hoja a su tallo, y este también va a estar aplanado. Sus flores van a estar agrupadas en amentos y el fruto va a liberar numerosas semillas pequeñas que también van a estar provistas de vilano blanco. Su follaje va a ser caducifolio. Este no va a durar durante todo el año, como en el caso de los perennifolios. Su floración va a ser al inicio de la primavera y la polinización va a ser anemófila.
Bueno, y en cuanto a su polen, tiene un tamaño de 27 a 34 micras, tiene una forma esférica, este está inaperturado y tiene una intina gruesa. Su alergenicidad se considera ser moderada y la temporada de polinización se da sobre todo a finales de invierno y durante la primavera. Su ruta de exposición va a ser respiratoria. Al momento no se han caracterizado como tal alérgenos para la especie de Populus alba, pero sí para la especie de Populus nigra, y la que se ha identificado es POP-N2, que es una profilina, y en esta, bueno, se ha encontrado que hay una reactividad cruzada entre las especies del mismo género y del género Salix. Pasando ahora a hablar al orden de los fagales, tenemos a las familias de las betuláceas, las causurináceas, las fagáceas, jungladáceas y mirisáceas. De las que hablaremos son de las betuláceas, las fagáceas y las jungladáceas. Ok, vamos a empezar primero por las betuláceas. Esta va a ser la familia de los abedules y va a incluir 6 géneros de árboles y arbustos que son caducifolios y tienen nueces. De estos tenemos betula, que es el abedul, alnus, que es el aliso, corilus, que es el avellano, y carpinus carpe, ostira, que es el avellana carpe, y el Ostriosopis, que es el lúpulo carpe. Hablaremos únicamente de las 3 primeras, ya que son las que se encuentran en la región en donde nos encontramos. En su mayoría, estas van a ser nativas del hemisferio norte y se van a distribuir de manera amplia en América del Norte, y sus flores típicas van a ser los amentos y suelen aparecer antes que las hojas. Y bueno, empezando con el abedul, que son, aquí estamos englobando las especies en general de betula. Tenemos que es un árbol de un solo tallo que puede tener una altura de 25 metros de altura, va a tener una corteza lisa y puede ser blanco plateada. Esta puede llegar a volverse negra y agrietada y va a tener algunas protuberancias rectangulares. Sus hojas van a ser alternas, o sea que van a estar insertadas. Esto significa, perdón, que van a estar insertadas en el tallo de forma intercalada, una con otra. Van a tener una forma ya sea ovalada o triangular y van a estar doblemente aserradas. Estas van a tener también pequeños dientes inclinados que van dirigidos hacia la punta. Su follaje va a ser caducifolio, su floración se va a dar al inicio de la primavera y la polinización va a ser anemófila. En cuanto al polen, va a tener un tamaño de 20 a 30 micrómetros, tiene una forma esférica, suboblata, aplanada, va a tener 3 aperturas que en este caso van a ser 3 poros, como se puede ver aquí. Su alergenicidad va a ser grave y la temporada de la polinización va a ser en la primavera. Como podemos ver, se han registrado, identificado 8 alérgenos que van desde el BET-V1 hasta el BET-V8. El más relevante para betula es el BET-V1, que es la proteína relacionada con la patogénesis, la PR10, que es miembro de la familia de BET-V1. Su ruta de exposición va a ser respiratoria y es relevante ya que esta nos puede dar el conjunto más característico de síntomas que se asocian con la sensibilización en el síndrome de alergia oral. Y vamos a ver que los alérgenos mayores de la manzana, de la pera, el durazno, van a ser homólogos estructurales al BET-V1, que nos da el síndrome de alergia oral. Muy bien, pasando al alnus, que lo conocemos de manera común como el aliso, va a ser un árbol o arbusto pequeño que tiene una altura de 2 a 5 metros de altura e incluso hasta 2 metros. Tiene una corteza delgada, lisa, es color gris verdosa, puede llegar a ser también marrón grisácea, marrón rojiza. Sus hojas van a ser elípticas u ovadas y van a ser de color verde opaco. Estas van a caer en el otoño, van a florecer en amentos durante los meses de marzo o abril y van a ser monoicas. Y su fruta va a ser una nuez de una sola semilla que va a tener unas pequeñas alas laterales.
¿ok? El follaje de este va a ser caducifolio, su floración se va a dar al inicio de la primavera y la polinización va a ser anemófila. Con relación al polen, vamos a ver que su tamaño va de 20 a 30 micras, su forma es oblata, tiene superficie granulada y tiene arcos característicos entre sus poros. Puede llegar a tener de 4 a 5 poros. Su alergenicidad es moderada y su temporada de polinización es durante el invierno o la primavera. Y para esta especie en particular, Alnus glutinosa, sí se han registrado y se han caracterizado los alérgenos, también el ALG1, perdón, que es una PR10, y el ALG4, que es una polcalcina. El más relevante es el ALG1, que la ruta de exposición va a ser respiratoria, y esta va a tener reactividad cruzada con los miembros de la familia de las betuláceas y de las fagáceas. Y hay también, registrado que tienen alérgenos homólogos comunes al BET-B1, siendo estos el ALG1, del Alnus glutinosa, el BET-V1 y el CORA1. El CORA1, que es el polen que está contenido en el polen de la avellana, va a ser idéntico hasta en un 76.7% al del Alnus glutinosa, y también puede llegar a presentarse el síndrome de alergia oral, sobre todo porque hay homología con el durazno, la almendra, el anís, la manzana, la alcravea, la zanahoria, el apio, cereza, cilantro, hinojo, avellana, kiwi, perejil, melocotón, pera, maní, ciruela, soya o frijol. Pasando ahora a hablar de las especies de Corylus, que se conoce como avellano, va a ser un árbol de 6 metros de altura. Algunos van a crecer como pequeños arbustos, tienen una corteza que es marrón grisácea, algo pálida, tienen hojas verdes que van a madurar a verde oscuro y se van a tornar rojizas durante el otoño, van a florecer en amentos y van a ser monoicos. Vamos a ver que los racimos masculinos van a ser amarillos y los femeninos van a ser estigmas rojo-rosas. Sus flores polinizadas se van a desarrollar en racimos de nueces de 2 centímetros que se van a tornar marrones durante el mes de octubre. Vamos a ver que su follaje es caducifolio, su floración se va a dar sobre todo a finales de invierno y a inicios de primavera, y la polinización va a ser anemófila. El tamaño del polen va a ser de 26 a 50 micras, tiene una forma suboblata o achatada o oblato esferoidal, va a tener aperturas que van a ser 3 poros y va a tener una exina granular. Su alergenicidad se considera moderada y la temporada de polinización se va a dar en la primavera. Y aquí también podemos ver que hay una variedad de alergenos identificados. El más relevante, el PR10, al igual que los que hemos mencionado anteriormente. Y vamos a ver que el CORA1 va a tener una similitud del 80.5 al 83% con los alérgenos de otros árboles del orden de los fagales, siendo estos el BET-V1, el ALNG1, del que acabamos de platicar, y del CARB1. Vamos a ver que el 95% de los pacientes que son alérgicos a los pólenes del orden de los fagales van a mostrar una unión de IgE a estos alérgenos. Pasando ahora a las fagáceas, vamos a tener que es una familia de plantas con flores que incluyen hayas y robles y van a comprender 8 géneros, ¿ok? El más relevante en este caso va a ser el Quercus, conocido como encino. Y bueno, en general de esta familia van a contenerse alrededor de 927 especies que se van a extender en el noreste de América. Y las especies relacionadas se van a distribuir al norte del hemisferio, encontrándose sobre todo en zonas montañosas de México y en América del Sur.
Y bueno, hablando de las especies de Quercus, van a ser árboles de una altura de 18 a 24 metros. Van a tener un crecimiento que es lento. Estos árboles se registra que pueden vivir hasta 600 años. Sus hojas van a carecer de cerdas en sus extremidades y sus lóbulos van a ser redondeados. Sus flores se van a visualizar como amentos caídos y su fruta va a ser la bellota, que van por lo general en pares y tienen una longitud de 1.5 a 2.5 metros de altura. Su follaje va a ser caducifolio, su floración va a ser en primavera, sobre todo a finales de marzo a mayo, junio, y su polinización va a ser anemófila. Hablando específicamente de Quercus alba, su polen va a tener un tamaño de 40 micras, tiene una forma esferoidal u oblata y puede tener forma algo triangular. Va a tener aperturas que van a ser colpos y va a estar tricolpado y va a tener una excina irregular. Su alergenicidad va a ser grave y su temporada de polinización va a ser en primavera. Y vamos a ver que los colpos son estos surcos que se alcanzan a ver en su imagen a la derecha y que de igual manera se pueden ver bajo el microscopio en la imagen, en cualquiera de las dos imágenes. Y bueno, con relación a sus alérgenos, el que se ha descrito es el KA1, que también es una PR10. Su ruta de exposición va a ser respiratoria y bueno, se va a encontrar que hay reactividad cruzada entre pólenes de especies que están dentro de la familia de las betuláceas. Y también relacionada con reactividad cruzada con los fagales, como puede ser el abedul, el aliso, la avellana, el Carpinus betulus también. Y las especies que vamos a encontrar aquí en nuestra área metropolitana van a ser el Quercus fusiformis, que es el encino molino o encino bravo, el Quercus polymorpha, que es el encino roble, y el Quercus rhizophilia o encino de asta. Se me pasó comentarles nada más que los robles o los encinos van a liberar grandes cantidades de pólenes que cualquier otra planta y que estos van a recorrer van a recorrer muchos metros, pero van a recorrer menos de 200 metros, ¿ok? Y bueno, el Quercus alba es de las especies más comunes. Realmente entre especies van a ser morfológicamente los pólenes muy similares a los que podríamos encontrar aquí en nuestra área metropolitana y los robles van a ser además una particular causa de gran polinosis en muchas de las zonas en donde se encuentran estos árboles. Y bueno, pasando a las jungladáceas, vamos a tener que es una familia conocida como de las nueces de árboles o arbustos, y la más relevante aquí va a ser el juglans, conocido como el nogal, y esta familia va a contener alrededor de 50 especies de árboles productores de frutos secos, ¿ok? Y varios miembros de esta familia van a ser nativos de las Américas, Eurasia y el sureste de Asia. Y Juglans regia va a ser uno de los principales cultivos de nueces a nivel mundial. Y bueno, hablando de Juglans especies, vamos a ver que el nogal es originario de California y 15 especies relacionadas se van a encontrar en América del Norte y del Sur, así como el centro y sur de Europa y Asia. Vamos a ver que son árboles de 25 a 35 metros de altura, van a tener hojas aromáticas que se encuentran de manera alterna. Esto quiere decir que sus hojas nacen una de un lado y una del otro y no quedan una enfrente de otra. Y además de esto van a tener flores que van a estar dispuestas en amentos. Su follaje va a ser caducifolio, su floración se va a dar durante la primavera y la polinización va a ser anemófila.
Con relación al polen de Juglans regia, tiene un tamaño de 40-50 micras, tiene una forma triangular, redondeada, triangular o circular y va a tener aperturas, en este caso poros, que puede llegar a tener hasta 6. Su alergenicidad va a ser grave y la temporada de polinización se va a dar durante la primavera. ¿Ok? Se han descrito 8 diferentes alérgenos y la ruta de exposición de estos alérgenos va a ser a través de los alimentos y vamos a ver que hay una reactividad cruzada entre las especies del género Juglans y Caria. Y esto va a ser debido a las proteínas de transferencia de lípidos inespecíficas que van a ser relevantes son en los alimentos y no en el polen que inhalamos de este árbol en particular. ¿Ok? Y entre las proteínas de transferencia de lípidos inespecíficas tenemos tenemos la tipo 1, que es la JUC-R3, y la JUC-R8, que es la tipo 2. Y las especies que podemos encontrar aquí en donde nos encontramos es la Juglans mollis, que es el nogal encarcelado. Algo importante del polen del nogal es que es de los pólenes que están un poco más grandes, por lo tanto, estos no pueden viajar largas distancias. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que hay lugares o hay zonas en donde se cultivan de manera comercial para su posterior venta y en esas zonas es donde podemos llegar a encontrar o podemos llegar a tener más bien una fuerte exposición al polen de este árbol. Siguiendo con Caria especies, tenemos que este es nativo de Norteamérica, tiene 12 especies y una de ellas es una variante mexicana. Se encuentra en zonas templadas a cálidas y subtropicales. Van a tener árboles monoicos de 23 a 34 metros de altura. Incluso pueden llegar a medir hasta 50 metros. Tienen una corteza gris pálida o marrón blanquecina, que es escamosa y va a tener surcos profundos. Tienen hojas compuestas que van a ser monopinadas, imparipinadas, que tienen forma de lanza, y sus flores van a estar dispuestas en amentos masculinos e inflorescencias pistiladas en el caso de las flores femeninas. Su fruto va a ser drupacio de color marrón que va a tener 4 valvas. El follaje de este árbol es caducifolio, tiene una floración en primavera y su polinización es anemófila. Hablando en particular de Caria ilionsinensis, que es el nogal de nuez lisa, el polen de este árbol en particular es de 35-40 micras, va a tener una forma triangular, redondeada, triangular o circular y va a tener de 3 a 4 poros con una exina suave. Su alergenicidad va a ser grave y la temporada de polinización va a ser durante la primavera. Vamos a ver que se han descrito 3 alérgenos. Tenemos las proteínas de almacenamiento de semillas de albúmina, almacenamiento de semillas similar a la bicilina y las proteínas de almacenamiento de semillas de leguminosas. Y la ruta de exposición va a ser a través del alimento en sí, del fruto, y la reactividad cruzada se va a dar sobre todo entre especies del género Caria y en un grado moderado al género Juglans. Y bueno, esta especie, Caria ilionsinensis, va a ser una especie que está presente en el área metropolitana de Monterrey. Pasando ahora al orden Scrofurialis, tenemos a la familia de las oláceas. Vamos a tener que esta familia se compone de plantas leñosas, pueden ser arbustos, árboles y vides, y van a comprender de 26 géneros y 700 especies. Tienen una distribución subcosmopolita desde el subártico a las partes más meridionales de África, Australia y América del Sur. Y aquí tenemos, o aquí se contienen al olivo, al fresno, al jazmín, algunas otras plantas ornamentales como lo son el ligustro, la forsythia, árboles de flecos y la lilia. Y se van a caracterizar por tener hojas opuestas, que pueden ser simples o pinadamente compuestas, y sus flores van a poseer un cáliz
y corola, que contiene 4 lóbulos. Y bueno, vamos a tener que Fraxinus especies va a ser un género de 65 especies que se van a distribuir en regiones templadas del norte del mundo y van a tener árboles dioicos de vida larga de 18 a 40 metros de altura. Tienen una corteza gris, ceniza a marrón, que tiene un patrón característico en diamante. Tienen hojas compuestas de 20 a 38 centímetros y tienen frutos en racimos con numerosas flores que tienen olor. Su follaje va a ser caducifolio, su floración se va a dar en la primavera y su polinización va a ser anemófila. Y bueno, hablando del polen, tiene un tamaño de 20 a 25 micras, tienen una forma suboblata a esferoidal, algo aplanada, van a tener colpos, que son los surcos que podemos ver aquí, y van a tener una exina reticulada, que también es muy característica. Su alergenicidad va a ser grave y la temporada de polinización se va a dar en invierno y primavera. Como hemos visto hasta el momento, la temporada de polinización de la mayoría, casi de todos los árboles que hemos hablado, se dan en primavera, finales de invierno. ¿Ok? Y el alérgeno descrito es el FRAE1, que es un miembro de la familia de proteínas similares al OLE1, y su ruta de exposición va a ser respiratoria, con reactividad cruzada entre las especies del género, así como los miembros de la familia de las oláceas. Y las especies que podemos encontrar aquí son Fraxinus gregi o escobilla o barreta china, como se conoce de manera común, y Fraxinus cuspidata o el fresno de flor. Siguiendo ahora con Ligustrum especies, conocido como trueno, vamos a tener que este género comprende alrededor de 20 especies, de las cuales 7 van a ser nativas de la India, Europa, Asia y del norte de África. Y estos árboles van a estar naturalizados aquí en América del Norte. Van a ser arbustos dioicos de 3 a 5 metros de altura, tienen una corteza que es color marrón grisácea y las hojas van a ser de color verde oscuro y se van a tornar algo violáceas durante el otoño. Sus flores van a ser blancas, organizadas en panículas y van a tener una base tubular que tiene 4 pétalos, estos con fragancia dulce. Y sus frutos van a ser estas moras brillantes que podemos ver, que pueden tener alrededor de 8 milímetros de diámetro. Su follaje va a ser semi o perinifolio y caducifolio. Esto sobre todo dependiendo de la especie, y la floración va a darse entre junio y julio con una polinización entomófila. Hablando de Ligustrum vulgare, el polen va a ser de una medida de 28 a 32 micras. Su forma es suboblada esferoidal. Van a tener colpos que se reportan hasta 3 y van a tener una exina reticulada gruesa. Su alergenicidad va a ser grave y la temporada de polinización va a ser durante el verano. En cuanto a los alérgenos, se describen 2, el ICV1 y el ICV2. El primero siendo un miembro de la familia de proteínas similares a OLE1 y el ICV2, que es una profilina. La ruta de exposición a estos alérgenos va a ser respiratoria y el principal alérgeno del olivo o del olivo europea, que es el OLE1, va a estar también en otras especies de la familia de las oláceas, esto siendo el fresno blanco, que es el Fraxinus excelsior, el trueno, Ligustrum vulgare y lila, que es la Syringia vulgaris. Y bueno, se registra que hay una reactividad cruzada entre las especies del género, así como los miembros de la familia de las oláceas. Pasando al siguiente orden, que son los favales, vamos a incluir aquí a la familia de las fabaceas. Vamos a ver que estos son una familia de árboles, arbustos y hierbas que son perennes y son reconocibles por su tipo de fruto que parece una legumbre. Su distribución va a ser cosmopolita, tiene aproximadamente 360 géneros y 19.400 especies y va a ser la tercera familia con mayor riqueza de especies.
Y Prosopis especies va a ser o es uno de los géneros más relevantes que va a pertenecer a la subfamilia de las mimosidae, que aquí también se encuentran las acacias, las mimosas, las ingaes, los timboes y los plumerillos, así como los aromos y los algarrabos, que son todas estas plantas que podemos ver aquí. Hablando de Prosopis especies, vamos a tener alrededor de 44 especies de mezquite en el mundo y Prosopis juliflora es nativo de nuestro país, Sudamérica y el Caribe, lo que se cataloga como una especie pantropical. Y vamos a ver que son estos árboles o arbustos de 2 a 15 metros de altura, que van a tener una corteza que es café grisácea, van a tener surcos que son longitudinales, van a tener hojas compuestas, que van a ser alternas y bipinnadas, y flores dispuestas en racimos cilíndricos. Van a tener un cáliz pequeño, una corola amarilla y pétalos libres e lineares. Y los frutos van a ser estas vainas fibrosas amarillo-verdosas que vemos aquí, que van a contener dentro estas semillas color café claro. Su follaje va a ser caducifolio, su floración va a darse de diciembre a febrero y su polinización va a ser entomófila. Y bueno, el polen va a medir de 30 a 36 micras. Su forma es de prolato a subprolato a prolato esferoidal. Y van a tener 3 surcos, que van a ser los colpos que se visualizan aquí. Y su alergenicidad va a ser moderada, con una temporada de polinización de primavera a verano. Y bueno, los alérgenos son ProJ1, que es una proteína similar a OLE1, y ProJ2, que es una profilina. Su ruta de exposición va a ser respiratoria y se registra una probable reactividad cruzada con otros miembros de la familia de las fabáceas y del mismo género. Y Prosopis juliflora va a ser una especie que encontramos aquí en nuestro medio. Pasando a los rosales, tenemos estas 3 familias. Hablaremos únicamente de las Ulmaceae. Vamos a tener que esta familia se compone de 6 géneros, siendo de los más importantes el Olmus, y van a haber alrededor de 45 especies de olmo en todo el mundo, sobre todo en el hemisferio norte. Y Olmus americana o el olmo americano es nativo de Norteamérica. Van a ser árboles o arbustos que tienen de 40 metros de altura, una corteza que es gris oscura, que tiene surcos igual longitudinales, hojas simples y alternas que están dentadas, de un color verde oscuro. Sus flores van a estar dispuestas en racimos péndulos color rojo verdoso, que contienen de 3 a 4 flores, y frutos ovalados y planos que tienen alas parecidas al papel. Su follaje va a ser caducifolio, su floración se va a dar durante el invierno y la primavera, y la polinización va a ser entomófila. Muy bien. Hablando de el polen, va a tener un tamaño de 25 a 35 micras, una forma suboblata o esferoidal, va a tener 4 aperturas que van a ser poros y van a ser de forma elíptica, y una exina que es espesa y ondulada. Su alergenicidad es moderada y su temporada de polinización es durante todo el año, y la ruta de exposición es respiratoria. Se ha identificado una probable reactividad cruzada entre diferentes especies y hasta cierto punto entre miembros de la familia de las ulmeaceas. Y las especies que podemos encontrar aquí van a ser el Ulmus crassifolia, que es el olmo. Y bueno, aquí en esta imagen se agrupan todas las moléculas alergénicas, casi todas las que platicamos ahorita, y están divididas por función y por familia de árboles. Vamos a ver que aquellas que están en color morada pertenecen a los lamiales, los proteales en rojo, los fagales en azul y los pinales en verde.
Y aquí podemos ver su distribución viendo que las PR10, viendo que las PR10 que pertenecen a la familia de B1 son las que se encuentran en una mayor cantidad, como lo vimos previamente. Y bueno, hablando un poquito acerca de los estudios que se han llevado a cabo aquí en nuestra ciudad, este realizado por la doctora en medicina Sandra Nora González Díaz, en donde se realizó una cuantificación del polen en la atmósfera aquí en Monterrey, Nuevo León. Este estudio fue llevado a cabo en el año del 2004 al 2005, fue en donde se llevó el registro de los pólenes. Aquí, como podemos ver, se incluyeron también de malezas, pastos, pero si nos centramos en los datos reportados para los árboles, podemos ver que durante los meses de febrero a marzo son donde se registran mayores cantidades de polen, ¿ok? Y podemos ver que el porcentaje que corresponde a la cuenta total del polen registrado durante este periodo fue el 72%, ¿ok? Que representa pues prácticamente la mayoría del polen que circuló durante esa temporada. De igual manera lo podemos ver aquí en la gráfica que durante el mes de enero va incrementando, haciendo un pico durante el mes de febrero, y durante el mes de marzo todavía predominan valores elevados, cayendo ya durante los meses de abril, mayo y junio. Muy bien. También tenemos otro estudio que de igual manera la doctora Sandra Nora González Díaz, jefa de nuestro departamento, fue autora, y se quiso ver acerca de los efectos de la reforestación en la sensibilización al polen de los árboles que se encuentran aquí en Nuevo León. ¿Ok? ¿Y qué es lo que se hizo? Se compararon los resultados que se obtuvieron de las pruebas cutáneas y se encontró que aquellos árboles que fueron reforestados durante esos años, al haber reforestación, vamos a esperar que haya una mayor sensibilización a esas especies o a esas especies de árboles que fueron reforestadas. Y lo que se vio fue que, por ejemplo, para el mezquite, para el encino, para el sabino y para el trueno, se incrementó el número de pruebas cutáneas positivas, lo que nos habla de que la reforestación tiene un impacto significativo en el medio en donde nos encontramos, ¿ok? Y que también se menciona en el artículo que, bueno, es importante que se consideren las especies y la alergenicidad que tiene cada una de ellas para poder contemplar que, bueno, al haber especies que son mucho más alergénicas, esperamos que haya muchos más pacientes que se sensibilicen a esas especies en particular, y debe de haber sumo cuidado para escoger aquellas especies que se van a plantar o a reforestar en las zonas en donde cada quien se encuentre. Y pues esto habla de la importancia en particular, de la reforestación de esas especies en las cuales pues se encontró una significancia de estas. Y también por otro lado, se llevó a cabo un estudio por Rocha Estrada, en donde se registraron y se documentaron aquellos principales tipos polínicos que estuvieron presentes durante el año 2004. Y podemos ver en la gráfica a la izquierda que durante los meses de enero a marzo es cuando más se registraron cantidades de polen elevadas. Y acá en las imágenes que están acá a la derecha, encontramos que realmente hay bastantes especies diferentes de árboles. Y bueno, las más significativas fueron las cupresáceas, el fresno, por otro lado acá también el pino,
de igual manera Quercus. Ahí realmente se registraron una variedad de diferentes especies, pero las más significativas fueron estas. Fueron en las que más se encontraron cantidades elevadas de concentraciones de polen por granos granos por metro cúbico de aire. ¿Ok? Y por otro lado, también tenemos el calendario polínico que se registró durante el periodo del año 2020 al 2021. Registrado por el Pollen Sense que se encuentra aquí en el techo de nuestro hospital. Y si nos enfocamos a los árboles, podemos ver que la mayoría de ellas, la mayoría de los árboles se va a encontrar que la polinización está más incrementada en los meses de febrero a marzo, como lo revisamos ahorita con la literatura descrita. Por ejemplo, para betula, durante el mes de febrero se pueden llegar a registrar cantidades muy altas, más de 1500 granos de polen por metro cúbico al día. También, por ejemplo, las cupresáceas durante el mes de marzo se pueden encontrar cantidades muy elevadas para Fraxinus durante el mes de febrero. Pero viéndolo de manera global, aquí vemos que aquellas casillas que se encuentran en naranja nos hablan que hay una cantidad elevada de polen y las rojas una cantidad bastante elevada. Y bueno, durante el resto de los meses la cantidad de polen se mantiene casi entre el grado bajo a moderado. Y ya casi para terminar, ese es el registro polínico de octubre del 2020 a octubre del 2021, aquí en nuestra área metropolitana de Monterrey. Igual registrado por el Pollen Sense. Y bueno, podemos ver que sobre todo las cupresáceas, Quercus y Fraxinus fueron aquellos que se encontraron el polen de estas mucho más presentes que el resto. Esto comparado con Caira, con Olmus, que son casi nulas. Y bueno, con Populus, que no se registró prácticamente, se mantiene en la línea basal en 0. Y para finalizar, en cuanto a mis conclusiones personales, vamos a tener que el polen de los árboles va a ser una causa importante de alergia a nivel mundial, sobre todo en zonas de clima templado, y hay que tomar en cuenta que la prevalencia de sensibilización va a depender del patrón de exposición de cada población en específico, por lo que es muy importante conocer los aspectos básicos de los pólenes de los árboles más alergénicos de la zona en donde nos encontramos. Debe existir un balance entre la tendencia de la deforestación y la reforestación, considerando en particular con la reforestación y como lo vimos con el estudio, el potencial alergénico de algunas especies y el incremento de la sensibilización a las mismas. Y es evidente que las alergias al polen de los árboles continuará siendo un problema de salud que amerita una valoración por un especialista en alergología que pueda establecer un tratamiento oportuno para este grupo de pacientes. Y sería todo por mi parte. Muchas gracias.